Y ciertas personas mueren en esta vida porque no saben, no pueden, no quieren sanar un amor herido. Una herida de amor que no les permite recibir, disfrutar y experimentar ese amor incondicional y gratuito que el Padre Dios nos tiene en Jesús. Muchas personas tienden a olvidar algunas heridas de la vida. Es porque a veces son tan amargas que la conciencia no soporta retenerlas. Y para poder seguir viviendo con cierta normalidad, se manda todo al inconsciente, al subconsciente, como quien pone la basura debajo de la alfombra, ¿no? Por eso muchas situaciones o experiencias feas se olvidan. A veces, como de paso, aparece un recuerdo. Tal vez cuando volvemos a ver a alguien, pero pensamos que no hay que complicar las cosas e irremediablemente ignoramos y olvidamos este recuerdo. Eran cosas de chicos, era otra época, fue solo un momento. Excusas como para poder mantener la calma interior y las buenas relaciones. Pero ese olvido no significa que las heridas se hagan inofensivas. Puede suceder que el carácter que se nos vaya como agriando, ¿no? Que seamos cada vez menos generosos, menos libres, menos felices, simplemente porque hemos ido acumulando heridas adentro, falsos olvidos, falsas reconciliaciones, falsos perdones. Todo se transforma en una gran espina que nos hace susceptibles, temerosos, competitivos, celosos, envidiosos, ansiosos. Las malas experiencias que no hemos resuelto bien, que no hemos enfrentado y sanado a tiempo, quedan escondidas, lastimando por lo bajo. Esto provoca a veces las sensaciones desagradables y difusas que surgen dentro de nosotros sin que sepamos por qué se producen. Desde allá abajo, en el subconsciente, las heridas provocan reacciones negativas, tristezas, apegos, envidias. Por eso mismo, puedo llegar a herir a otro como yo fui herido. No soporto que no sufran lo que yo sufrí o que les cuenten menos las cosas. Hay tonterías que sufrimos de niños y que ahora nos parecen infantiles y sin embargo, cuando ocasionalmente las recordamos, siguen produciendo dolor. Porque aquel niño que sufrió no fue sanado y todavía está dentro de mí sufriendo. Aquel adolescente, aquel que un día se sintió desamparado, desilusionado, no respetado, puede estar todavía dentro de mí clamando socorro, auxilio, preguntando por qué, o llorando dolorido, con una queja amordazada. Por pudor, quizás no lloramos lo suficiente cuando murió un ser querido o cuando alguien nos falló y nos desilusionó. Ese llanto que quedó contenido espera todavía ser expresado. Aquel grito de angustia que no solté a tiempo todavía espera que le permita salir para que mi espíritu pueda reposar. No me conviene contenerme tanto por la vergüenza, porque es como acumular desperdicios dentro del corazón. Pero no se trata tampoco de estar a cada rato tratando de recordar dolores pasados. Si estamos atentos a toda angustia o tristeza que nos aparezca dentro, terminamos como embobados, obsesionados, hipersensibles. Eso sería como escarbar las heridas con un cuchillo o como revolverse desnudo sobre las espinas. No se trata de darle vueltas interiormente a viejas heridas. Se trata simplemente
de reconocer cosas viejas que empujan desde dentro, como si lucharan por salir a la luz. Pero nunca solo, sino con otro, con Cristo Jesús. Se trata de revivir ante la mirada amorosa de Cristo Jesús los hechos dolorosos y luego, sí, olvidarlos confiando en la obra sanadora del Señor. Se trata de poner todo bajo la mirada de Jesús, de no permitir que alguna parte de nuestra vida quede fuera de la mirada y la luz del Señor. Puede tratarse también de cosas que nos dan vergüenza o que nos hacen sentir culpables. Pero el secreto para alcanzar la paz no está en seguir escondiéndolas, sino en sacarlas a la luz ante la mirada de Jesús. Jesús, cuando mira, no hace daño, no busca hacerme sufrir, no busca lastimarme más. Él solo busca mi felicidad, solo busca sanarme y liberarme. Su mirada solo puede ser mirada de amor y de paz, mirada que ilumina y sana. Justamente un signo de que hemos sanado una herida es que podemos presentar serenamente aquel hecho ante la mirada del Señor. Él conoce ese hecho. No se lo puedo ocultar, pero necesita que se lo presente y le permita entrar allí para poder sanarme. Suele ser útil imaginarme cómo era yo en la época en que me sucedió algo doloroso e imaginarme solo, sufriendo, pero imaginar que Cristo en aquel momento se acerca, me abraza, me consuela, acaricia mi herida. A veces se trata de toda una época de mi vida, de varias experiencias duras que sucedieron en una misma época. En ese caso, la sanación debe ser detenida y por pasos. Es decir, durante un tiempo presento al Señor un hecho doloroso, luego otro, y otra semana otro, pero a medida que descubra que voy alcanzando la paz. Querer sanar todo de golpe puede ser no sanar nada. Pero, además, puede ser no tomarme en serio a mí mismo. Si las plantas tienen un tiempo para crecer, yo también necesito tiempo para sanarme. Pero hay también cosas que evidentemente no podemos recordar, como lo que hemos sufrido en el seno de nuestra madre, los nervios y miedos de mamá que absorbimos desde su panza, el trauma del momento del nacimiento, etc. Entonces podemos pedir al Señor, que conoce toda nuestra historia mejor que nosotros, que Él bendiga el momento en que fuimos concebidos, los meses de nuestra gestación, el instante de nuestro nacimiento, los primeros años de vida, y que sane todas las heridas de ese período, heridas que nosotros no podemos recordar. Podemos incluso imaginarnos en esos momentos e imaginar al Señor mirándonos con amor y pasando su mano sanadora y llena de ternura. Podemos volver de la mano de Jesús a ese momento, a ese lugar, a esa situación, a esa experiencia, encontrarnos con esa o esas personas. Pero también conviene, algunas veces, detenerse a pedir luz al Señor para que Él nos revele cosas que hemos olvidado y que siguen dañándonos, para que podamos orar sobre esas cosas y entregarlas al Señor. Si el Señor no las muestra, es porque no nos conviene, o no es el momento, o porque Él prefiere sanarlas sin que tengamos que recordarlas, ya que no todo pasa por la conciencia que tengamos nosotros de las cosas. De todos modos, como ordinariamente la sanación requiere que nosotros pongamos algo de nuestra parte y hagamos una oración adecuada,
Hagamos una lista de posibles heridas del pasado para ayudarnos a recordar y a poner todo a la luz del Señor. Por ejemplo, el momento de la concepción, cuando mamá y papá me daban la vida. Los meses de gestación, preocupaciones, sustos, miedos, angustias, peleas de los padres, no haber sido deseado, etc. El momento de mi nacimiento, mi susto, el dolor de mi madre. Los primeros días, no haber sido como me deseaban, con otros aspectos, otro sexo, otro color, falta de amor del padre, momentos de soledad o de desprecio en la niñez, haber sido comparado con otros, malas relaciones con hermanos, vecinos, compañeros, no haber sido apreciado por los maestros, burlas recibidas, momentos de vergüenza. En la adolescencia, temores y perturbaciones sexuales, toqueteos, abusos o falta de respeto. Haber sido despreciado por una chica o un muchacho. Temores por el futuro, pensar que no servía para nada o no saber qué hacer en la vida. Dolor por no tener lo que otros tenían, ropa, viajes, carros, automóviles, etc. Hay que destacar que estos recuerdos pueden hacernos daño si no tratamos de llenarnos inmediatamente del amor del Señor. Si no lo descubrimos a Él pasando su mano por nuestra herida, abrazándonos, colmándonos de ternura, aceptándonos como somos, protegiéndonos. Hay algo más que suele llamarse sanación de recuerdos. Son aquellas cosas que hemos visto, hemos vivido y que cada tanto vuelven a aparecer en nuestra imaginación de una forma más o menos consciente y nos inclinan al pecado y a veces de manera compulsiva. Por ejemplo, imágenes muy sensuales de una película que nos dejaron insatisfechos y llenos de inclinaciones sexuales. Y cada vez que recordamos esas imágenes nos sentimos insatisfechos sexual o afectivamente y nos inclinamos a buscar esa satisfacción que nos falta y nos entristecemos si no lo conseguimos. También puede suceder que una mujer engañó una vez a su marido y gozó mucho. Luego se arrepintió y decidió firmemente no volver a hacerlo. Pero el recuerdo, digamos así, del gozo que sintió le produce tristeza por no poder repetirlo, y eso le inclina al pecado o le amarga la vida. En estos casos hay que reconocer claramente esos recuerdos que nos inclinan al pecado y pedir a Jesús la gracia de renunciar a esos recuerdos y que nos libere de la atracción que esos recuerdos nos provocan. Jesús, yo renuncio al gozo que este recuerdo me provoca y quiero encontrar gozo en tu amor, en el amor de mi esposo o mi esposa, o de mis amigos, en el servicio a los demás y en las alegrías que me regalas cada día. Quita la fuerza maligna que tienen esos recuerdos y lléname de ti, Señor, mi dueño, mi alegría. Tenemos que tener en cuenta que la imaginación, que decía Teresa de Ávila es la loca de la casa, es poderosa y que ha cargado esos recuerdos de una fuerza fantasiosa. Tenemos que reconocer
todo lo que ha sido agregado por la imaginación y descubrir que la realidad concreta no es tan maravillosa como la imaginación nos hace creer. Si revisamos nuestra vida, descubriremos que muchas veces agrandamos cosas que luego la rutina se encargó de desinflar. Lo que no tenemos, lo prohibido, siempre aparece más bello de lo que es en realidad. En todo caso, usemos la imaginación para descubrir mejor la belleza de las cosas buenas que tenemos cada día. Fíjense que hay una poesía que ayuda mucho a ilustrar esto que estamos diciendo. Dice: estoy que muero de dolor y deseo, porque, aunque no lo creas, hoy encontré una piel que jamás habría imaginado. Yo estaba allí, con mis planes pequeños, cuando todo se esfumó por un instante ante el cruel resplandor de su figura. Y allí, en ese mínimo trozo de este mundo, encontré resumido, totalmente presente, el más dulce vigor que sostiene mi vida. Cada célula inquieta luchaba estremecida por lograr el fino privilegio de rozarla primero. Existe, amigo, era verdad, existe. ¿Cómo te explico lo que me ardía dentro? Borbotones de sangre enamorada en un volcán de besos reprimidos. Con la mirada baja y un poco de sonrisa, pasó junto a mi lado. Fue un raudal luminoso, oleaje de un océano de fuego jugando con mi arena. Y me quedé allí, tan quieto, mirando aquellas piernas que se iban lentamente. Ya no había remedio, su cuerpo se borró entre el rojo encendido del sol que se escapaba. Yo me quedé sentado, con los ojos tremendamente absortos, diciendo: no es posible. Era verdad, amigo. Existe. Existe esa loba preciosa de los sueños, pero se fue y no es nuestra. Así termina la poesía. Me parece maravillosa porque nos hace ver cómo tenemos que hacer una higiene sanadora también de la imaginación y de las neuronas para volver a lo concreto. Hay una tendencia muy fácil a volarse con la imaginación fantasiosa, sobre todo hoy que abundan en novelas y películas. Pero tenemos que siempre volver a la realidad concreta y darnos cuenta que si nos dejamos llevar por la loba misteriosa de la imaginación o de la fantasía, siempre terminaremos mal. Sí, siempre terminaremos mal. Por eso, para llegar al perdón profundo de sí mismo, de los demás, de la sanación, normalmente hay que seguir un proceso, aceptar un proceso y darnos cuenta que estamos en procesos de conversión, teniendo mucha paciencia y misericordia consigo mismo. Es muy importante eso. Para algunas personas es más clave algún momento de ese proceso que otro, pero lo más importante es que a veces hay que repetir esos pasos porque se descubre que se logró una mayor apertura para profundizarlo más. Por ejemplo, luego del perdón al hermano se puede volver al perdón a sí mismo porque había un sentimiento de inferioridad o un complejo de inferioridad por no haber recibido amor de otra persona, y luego de haber perdonado a esa persona se puede lograr con más sinceridad el perdón a sí mismo, o sea, la autoaceptación, la aceptación de sí mismo. Puede haber un orden en la oración de sanación, pero, como digo, hay que saber conocerse a sí mismo y aplicar ese orden
de acuerdo a la propia experiencia. De todas maneras, digo, para sanar un amor herido, hay que permitir que irrumpa en nuestra vida el Espíritu Santo para que la experiencia de amor incondicional y gratuito de parte de Dios en Jesús tome todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, imaginación, afectividad, emotividad, sensibilidad, y de esa manera entonces ese espíritu va a penetrar como rocío matinal hasta los surcos más hondos de nuestra negatividad, oscuridad, pesimismo, rebeldía, ira, enojo, provocando lo que necesitamos. Descubrir que somos amados por Dios, dialogar sinceramente y de corazón con Él, para entrar a perdonarse a sí mismo, a perdonarlo a Dios, entre comillas, y a perdonar al otro o a los otros. Entonces, la ternura, la confianza y la misericordia es la base de esto, que es sanar un amor herido. Que entonces, en el nombre del Señor, puedas hacerlo, porque su gracia te acompaña. Amén. Y entonces, ¿cómo enfrentar y sanar el dolor? Vivir es hacer frente a la adversidad. Algunos días sufrimos solo irritaciones menores. Otras veces la prueba es tan fuerte que desafía nuestra fe y resistencia hasta el límite. Solo la muerte podría librarnos de los problemas, pero no es una alternativa agradable. Sin embargo, la vida es buena. Frente a la adversidad y pérdidas de todo tipo, afectivas, económicas, laborales, pérdidas de seres humanos queridos, solo queda un camino siempre: Jesucristo. Su luz es verdadera y nos saca de la oscuridad, de las adversidades, para llegar a experimentar que nuestra mayor dificultad es cuando estamos en tiempo difícil. En ese momento que sentimos la fragilidad y la vulnerabilidad, nuestra mayor dificultad está en no reconocer que hay alguien que nos está llevando en sus brazos, que tenemos que reconocer que Él es el único camino, la verdad y la vida, que como Él mismo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. ¿Sí? En este puñado de tierra que son nuestras pobres personas, que somos tú y yo, hay un alma inmortal. Un alma inmortal que tiene sed de Dios, a veces sin saberlo, que tiene nostalgia de Dios, a veces sin aceptarlo, y que desea con todas las fuerzas a su Dios, incluso cuando lo niega en la práctica concreta. Esta tendencia hacia Dios, este deseo vehemente de amar y ser amado para siempre, de ser feliz, de ser pleno, de realizarse, lo puso Dios en nuestro corazón. Quiso el mismo Dios que pudiéramos concretarla en la persona de Cristo Jesús, que fue sobre esta tierra un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Dios quiso que este amor nuestro fuese amor por un Dios hecho hombre, hecho historia, hecha cultura, que nos conoce y nos comprende porque es de los nuestros. Que fuera amor a Jesucristo, que vive eternamente con su rostro amable, su corazón amante, llagados sus manos y sus pies y abierto su costado, que es el mismo Jesucristo ayer y hoy y por los siglos. Sí. La amistad de Jesús es una amistad que lleva muy lejos.
con ella y en ella encontraremos la felicidad y la tranquilidad. Pero hay muchos seres humanos que se olvidan de Cristo Jesús, o que no lo conocen ni quieren conocerlo, que no oran, que no pronuncian el único nombre que puede salvarnos y que miran a Jesucristo como un personaje histórico o como una gloria pasada, y olvidan que Él vino y vive con nosotros para que todos los seres humanos tengan vida y la tengan en abundancia. Y fíjate que todos los seres humanos son muchas veces esos seres humanos los que han querido y quieren reducir la experiencia religiosa de Cristo Jesús a un conjunto de leyes, de preceptos o de pura ideología, de pura teoría, a una serie de carteles prohibitivos y de pesadas responsabilidades. ¡Qué lástima! Son personas afectadas de una singular miopía que llevan a ver a la religión más como superstición que como convicción, en una cantidad de devociones que llevan más al miedo, al temor, que al auténtico amor reverencial. Nuestra iglesia católica, por desgracia, está llena de esa gente. Inteligencias minúsculas que reducen al cristianismo y a la fe religiosa puramente a una experiencia humana llena de mezquindades calculadoras, corazones desilusionados y mezquinos que nada quieren saber de las riquezas del corazón abierto de Cristo Jesús. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque son personas que no se alegran porque no conocen la noticia que los ángeles dijeron a los pastores en la noche de Navidad, que tampoco han oído la convicción del anuncio de María Magdalena ante la piedra corrida y la tumba vacía. Y por eso andan por este mundo con signos religiosos, pero con un corazón duro y vacío. ¿Sí? Hay un testimonio muy lindo de Martín. Martín es un hombre responsable y temeroso de Dios en el buen sentido de la palabra. Es decir, que se deja amar por Dios. Eso es, que se deja abrazar por Dios. Tenía un buen trabajo, pero un día lo despidieron. Al comienzo se sintió derrotado, pero en lugar que su frustración se convirtiera en amargura, hizo un alto en el camino, se puso en las manos de Dios y vio esta adversidad como una oportunidad de ayudar a su esposa y el pequeño negocio que tenía. El negocio se levantó pronto y se convirtió en una gran empresa. Entonces, lo que en un tiempo fue una tragedia, una crisis terrible, al final fue una bendición. Sí, una bendición. ¿Cuántas bendiciones se habrán perdido por murmurar de Dios en la adversidad, en la oscuridad, en cambio de darle gracias y confiar en su cuidado? Si en tu vida hay algo que te preocupa o te enoja, más bien di, como Martín: Señor, muéstrame lo bueno de esta adversidad. Ayúdame a ver tus caminos y no los míos. Ayúdame a ver con tu mirada y no con mis ojos miopes. Bendíceme, guíame y dame la capacidad de ver tu luz y confiar en tus promesas, Señor. Dame la gracia, Señor, de ir aceptando los cambios de la vida, ¿sí? Con espontaneidad, con sencillez, con simplicidad, con alegría interior, con un corazón de niño, siempre dispuesto al asombro, a dejarse amar, a dejarse sorprender. Recuerdo cuando una señora
se enteró que le quedaban pocas semanas de vida. Aunque no lo crean, hizo una fiesta para amigos y parientes en las que se despidió alegremente y expresó que tenía muchas ganas de estar con Cristo, Jesús. Agradeció a todos y a cada uno los momentos compartidos. Sí, parece ilógico, ¿no? Y sin embargo, es lo más natural del mundo. Ella acabó la vida bien. Pero esta preocupación por acabar bien no se limita a los ancianos o a los enfermos. Es una pasión de los sabios mucho antes de que digan adiós. Nadie que piense con claridad quiere dejar al mundo de malas maneras. Nadie quiere que lo recuerden como un tonto que apostó a la vida sin pensar en el futuro y en lo que realmente es importante, porque se dejó atrapar por lo urgente. Debemos darnos cuenta de que solo podemos garantizar que vamos a acabar bien por las decisiones que tomemos hoy. Sí, tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Por lo tanto, cada día que es momento presente, y es presente porque es un regalo de Dios, tiene que ser vivido con intensidad, con seriedad espontánea, con prudencia y discernimiento. Por lo tanto, terminar bien este peregrinar por este mundo concierne tanto a los jóvenes como a los viejos. El fin de la vida puede llegar inesperadamente a partir de la niñez. No se sabe cuándo ni cómo, pero los que creemos en Cristo Jesús tenemos un profundo deseo de ser recordados como buenas personas que han sido canal de gracia en este mundo y que han dejado el testimonio del amor incondicional de Dios en lo cotidiano. En lo cotidiano, es decir, en lo simple de todos los días. No hay necesidad de pensar en grandes cosas, sino en vivir extraordinariamente bien lo de todos los días. Claro, ¿qué me podrán decir aquellos que están escuchando y que están librando una batalla terrible, por ejemplo, con el alcoholismo, o las drogas, o los deseos homosexuales, o la violencia agresiva, o la adicción a la pornografía en Internet, o a las adicciones también sexuales fuera del matrimonio? ¿Qué podemos decir de estas personas que han metido la pata? Que nada podrá borrar los fracasos del pasado, que nada puede terminar bien. Claro que no. Claro que no. Tanto en la Biblia como en la experiencia se nos muestra que la gente puede acabar bien incluso después de grandes fracasos. Porque la decisión es hoy. Porque hoy es el tiempo de gracia. Porque hoy es el tiempo de salvación para tu vida. Porque hoy tienes que decidir que en el nombre de Cristo Jesús, por su pasión, muerte y resurrección y por su sangre derramada en la cruz, quieres dar un golpe de timón a tu vida. Piensa en el rey Manasés, en la Biblia, Segunda Reyes 21:2. Cuando sucedió a su padre, el rey Ezequías, como rey de Judá, él, Manasés, estaba involucrado en la brujería. Asesinó a quienes le caían mal y sacrificó niños al ídolo Moloc. Pero al final de su reinado de 55 años, se arrepintió. Hizo todo cuanto pudo para borrar el daño que había causado, reparando el daño, porque hay que reparar el daño que uno ha hecho, y murió en paz con Dios. No basta con decir I'm sorry, lo siento. Hay que reparar el daño que pude haber hecho. Reparar con obras buenas y con gestos contundentes de sincera solidaridad, generosidad y disponibilidad el daño que se pudo haber hecho.
a nivel material, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Entonces, acabó bien Manasés, porque lo bien que acabamos nuestros días terrenales depende en gran manera de lo bien que lidiemos con los cambios inevitables que la vida tiene día tras día y en las diferentes etapas de nuestra vida. Porque hay dificultades en la adolescencia, hay dificultades en la primera juventud, hay dificultades en la segunda juventud, hay dificultades en la madurez, en la adultez, cuando comienza la menopausia femenina o la andropausia masculina. Hay dificultades, en fin, en la edad madura, en la ancianidad. Avanzamos de los pañales a la niñez, a la adolescencia, a la edad adulta. De adultos pasamos rápidamente por los cambios de la soltería al matrimonio, de ser padres a ser abuelos, de avanzar en el trabajo hasta llegar a la cima, empezar a descender, la jubilación, cambian las relaciones, nuestros padres, tíos y otros miembros de la generación envejecen y mueren, las personas de nuestra generación se van uno a otro y sabemos que nuestra propia muerte no está lejos. Es inevitable, ¿no?, que empecemos a deteriorarnos físicamente después de los 50 años. ¿Y sí? Es inevitable. ¿Y qué sugerencia les doy? Y en primer lugar que hay que reconocer con gratitud y responsabilidad eso. Y hay que mirarse al espejo y ver que aunque mentalmente puedo sentirme lúcido, mi cuerpo se está deteriorando. En segundo lugar, como dice la canción, ¿no?, vivir un día a la vez. Por Dios, un día a la vez. Manténgase razonablemente activo. A más años, mayor responsabilidad. Pero nuestro deterioro físico no reduce nuestra capacidad de servir al Señor con sabiduría y amor. San Pablo le escribió a su joven amigo Tito que enseñara a los hombres y mujeres mayores a ser una ayuda espiritual para los jóvenes. Tito 2:1. Los ancianos han de ser sabios, o sea, racionales, moderados, sensibles en su manera de pensar, hablar y actuar, serios, o sea, dignos de su comportamiento y serios en asuntos espirituales. Serios no quiere decir con cara de momia, es otra cosa. También prudentes, que sepan vencer el mal genio, las pasiones y las debilidades, y sobre todo sanos en la fe, saludables espiritualmente, testimonio y ejemplo a los más jóvenes en la manera como deben confiar, amar y sobrellevar las cosas en el nombre bendito del Señor. Y llegar a la vejez es una bendición de Dios. Pero debemos envejecer sin llegar a ser gruñones, tercos, desagradables. Porque un tema difícil es llegar a la jubilación, que aunque la palabra significa júbilo, alegría y gozo, para muchos significa el inicio del acabarse. Ya me jubilé, ya no sirvo para nada, ya no trabajo, ya no tengo mi profesión, ya nadie me tiene en cuenta y ahora estoy todo el día sentado aquí, esperando la carroza en la vereda. No, eso no es jubilarse. No. Yo diría que la jubilación es una oportunidad maravillosa de empezar a hacer otras cosas en la vida, sin apuros y sin prisas, que no pude hacer antes. Por ejemplo, ¿cuáles serían los elementos o factores claves de una jubilación feliz? Devociones significativas, o sea, sacar tiempo cada día para alimentar tu corazón, tu alma y orar sin apuros, tanto con tu cónyuge como en privado. Cada persona puede determinar el tiempo, la duración y el método de la oración. Conozco muchos jubilados que finalmente pueden hacer la liturgia de las horas,
pueden rezar las laudes, pueden hacer vísperas, rezar sin apuros el Santo Rosario meditado, hacer lectio divina, lectura atenta y meditada del Evangelio de cada día, tomar varias horas en el Santísimo en la parroquia vecina. También pueden hacer actividades amenas. Una persona jubilada también debe involucrarse en algunas actividades amenas. Disfrutar de las actividades sanas, recreativas, descanso, deportes, club de lectores, club de voluntarios en actividades solidarias, fundaciones, peregrinaciones, viajes. Claro, involucrarse mejor en actividades que tienen que ver con el jardín de la casa, huertas, quintas. Hay personas que encuentran deleite haciendo eventos deportivos. Hay muchos pasatiempos disponibles, incluso para personas que están confinadas en su casa. Porque dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio. También el servicio útil. El tercer elemento esencial para usar el tiempo que da la jubilación es servir a los demás. Conozco una señora mayor que es una muy buena cocinera y ella busca oportunidades de llevar comida a familias donde la madre está enferma u hospitalizada. Además, involucra a otras mujeres cuando la situación continúa por un tiempo. Un hombre jubilado, a quien le encanta arreglar cosas, ofrece sus oficios gratis a las personas mayores que ya no pueden realizar pequeños trabajos de carpintería y plomería. Otro mira la página de defunción del periódico local y escribe una carta personal a la familia expresando condolencias y ofreciendo conserjería gratuita. Una mujer que tiene 80 y tantos, por ejemplo, envía nota de aliento a jóvenes cuando se gradúan, a personas confinadas por la enfermedad, a los afligidos y a los que están hospitalizados y en la cárcel. Y así podríamos seguir con tantos ejemplos para que realmente se cumpla lo que dice el Salmo 92. El justo florecerá como una palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, siempre estarán fuertes y lozanos y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. Eso es la bendición de las personas mayores, que desean seguir aprendiendo y creciendo, que pueden memorizar y recordar, que tienen más posibilidades de conservar la mente aguda con la palabra de Dios en los labios. Por eso, que no te aflija nada en este momento de tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor está siempre a tu lado y te bendice.